seguimos hablando de la corrupción en América Latina y quería leer unos mensajes. Uno dice, Natalia, que dice precisamente por denunciar la corrupción, periodistas en Brasil, México y Colombia son los más asesinados. Y Juan Manuel Restrepo dice, el que denuncia es sapo y nadie quiere ser sapo. ¿Qué daño nos hace esto? Creo que Eduardo en referencia a lo que decía. Y aquí hay una pregunta sobre la censura social. O sea, ¿cómo se debe manifestar la censura social ante la corrupción? La gente tiene que demostrarle al corrupto que lo que está haciendo no está bien. Y conversábamos, ¿qué pasa si llega un político corrupto a un restaurante donde estamos y nos saluda o viene a darnos la mano? Seguramente no lo tendríamos que saludar, pero un caso donde tenemos mayor poder como ciudadanos, cuando vamos a votar. Y eso es un tema complicado, porque aquí en Colombia afortunadamente hay mucha información sobre quién está financiando a nuestros políticos, cuáles son los nexos que tienen con grupos armados, con narcotráfico, y cuando les dan los partidos políticos los avales y le preguntan al partido político, ¿y usted por qué lo avaló? Ah, porque él no está sancionado. Y entonces aparece la trágica frase del abogado de la Espriella, que dice que como que la ética no tiene que ver con el derecho. Bueno, los ciudadanos afortunadamente no tenemos esa marca, o esa tara, diría más bien yo, y sí podemos decir, mire, si usted está haciendo algo que es antiético o ilegal, así no se lo hayan demostrado, pero yo tengo la suficiente, yo no tengo y yo lo censuro, yo no voto por usted, yo no lo saludo a usted, yo no salgo con usted. Pero es que parece que sí la tuviéramos, porque lo seguimos eligiendo. Exacto. Entonces, no es que tenemos muy baja sanción social. Sí, pero yo creo que hay un tema también que es importante y es que no solamente se trata del otro lejano, digamos, el que se encuentra al político en el restaurante. Se trata también de mi entorno cercano, ¿sí? Es decir, del político que roba o del funcionario que roba, pero que no se ve expuesto en su entorno familiar y en su entorno social cercano de sus amigos a una sanción. Y ese es más complicado todavía, digamos, ahí nosotros vivimos en el mundo social como dentro de anillos, ¿no? Digamos, el primer anillo sería la familia, el siguiente es ese círculo de amigos y de familiares cercanos, y está el otro que es el que nos encontramos en el restaurante, ¿sí? En Colombia no opera ni la sanción en el restaurante, ni la sanción familiar, ni la sanción en el círculo de amigos, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, cuando yo hablaba de impunidad social tenía que ver con esto, tenía que ver con la idea de que el corrupto sabe que robar no le va a traer una sanción social fuerte y que si probablemente le trae una sanción, digamos, de cárcel, pues no va a ser tan grave porque no va a estar socialmente castigado por ese robo. Entonces, de alguna manera se pierde efectividad legal cuando no existe la posibilidad de sanción social. ¿Sí? Es decir, el corrupto de alguna manera sabe que al final del día, cuando salga de la cárcel, va a salir ganando él, porque aparte de que se quedó con algunos de los recursos que se robó, porque una cosa que tenemos que decir es que casi nunca se devuelven los recursos que se roban, ¿sí? Aparte de eso, su círculo social va a seguir aceptándolo y va a seguir saludándolo en los cócteles y en todas partes. Entonces, la posibilidad de salir sin marca, pues... Claire, ¿cómo es en Francia? Esperaba la pregunta. Francia no es ejemplo. Francia también vive escándalos de corrupción grandes, fuertes. Tal vez haya una sanción social vinculada también con los medios de comunicación. Yo creo que cuando ocurre un escándalo de corrupción, los medios no solamente denuncian, pero también opinan sobre el escándalo. Yo creo que eso sí genera entonces una opinión pública anticorrupción. Sin embargo, no deja de ser como un fenómeno existente y en particular en las élites que sean políticas o que sean culturales. El actor Gérard Depardieu, que es el especialista de evasión fiscal, fiscal. Tuvimos a l'affaire Cahuzac. Cahuzac era el
ministro del presupuesto, ministro de Hacienda, que tenía una cuenta en Suiza. Bueno, él fue ministro de Hollande, él tuvo que renunciar inmediatamente, pero pues sí, en Francia hay también corrupción. La manera con la cual se ve, o tal vez haya algunos mecanismos de control. Un colega de la embajada me decía, al final de los años 80 se planteó, y eso a mí me parece un punto importante, la posibilidad de un financiamiento público de las campañas electorales, porque las campañas electorales son momentos de altos riesgos de corrupción. Entonces, ¿qué se propuso? Uno es que los impuestos de los franceses ayuden a los candidatos a gastar y a ejecutar fondos para sus campañas, pero también después de los resultados, los partidos que obtuvieron más de 5% de votos puedan recibir dinero, o sea, pueden recibir un reembolsamiento. Eso yo creo que es una medida interesante. Además, hay un tope en el gasto de las campañas electorales, que es alto, pero creo que es también limitante. ¿Se respeta? Porque, digamos, nuestra experiencia es que también hay topes sí, hay que no topes, se respetan. No, no siempre, pero en todo caso hay mucho control. Eso pienso, que hay control fuerte ahí. Y si no, no hay reembolsamiento, si no hay una sanción social también. Laura Aldana recuerda la famosa frase de Julio César Turbay, que decía hay que llevar la corrupción a sus justas proporciones. Entonces, creo que la pregunta, digamos, sería, ¿es posible soñar con una sociedad sin corrupción, o lo que hay que hacer es llevarla a las justas proporciones, Eduardo? Mira, yo creo que aquí hay todo un tema, digamos, de empoderamiento de la ciudadanía. Estábamos hablando ahorita que uno de los elementos que tú mencionabas del estudio que realizaron era el crecimiento de la clase media, ¿sí? Y ese crecimiento de la clase media no se da solamente porque hay mayores ingresos, ¿sí? Claro, eso tiene mucho que ver, pero también eso posibilita que la gente tenga acceso, por ejemplo, a niveles educativos más altos. Y al tener ese acceso a niveles educativos más altos, el tema de la corrupción empieza a aparecer de una manera, o mejor, el tema de lo público empieza a aparecer de una manera mucho más fuerte en la cabeza y en las actitudes de la gente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando hay sociedades en donde la clase media empieza a crecer y empieza a volverse robusta, la posibilidad de que empiece a haber control ciudadano empieza a ser una realidad. Esto de alguna manera quiere decir que en sociedades donde la gente tenga bajos niveles educativos, es muy difícil que puedan generar factores de control social y de protección de lo público. No quiere decir que no se den. Sí, probablemente existan en el mundo ejemplos de esto, pero en todo caso, tener sociedades más preparadas académicamente sí permite que la gente entienda cuáles son los mecanismos de control y pueda hacer efectivos esos mecanismos de control. No sé si se puedan lograr sociedades 100% sin corrupción, pero sí se pueden lograr sociedades en donde la corrupción tenga sanciones sociales fuertes y además el sistema legal pueda generar, digamos, sanciones que sean de verdad tenidas en cuenta por parte de los corruptos para evitar que la corrupción pase, ¿sí? Es decir, no creo que en el estado de cosas actual uno pueda decir que haya sociedades cero corrupción, pero sí se pueden generar formas en donde las sociedades no acepten la corrupción. Creo que eso sería lo más cercano a la... Como nos hemos quedado sin tiempo, Eduardo, yo quería pedirle una línea a cada uno, una oración, un mensaje a cada uno de los televidentes en materia anticorrupción. ¿Qué puede hacer usted contra la corrupción? Solo una palabra de despedida, una recomendación, Marcela. Sentirse un ciudadano digno y en todo el derecho de proteger lo público. Claro. Pues comprométense
en las distintas veedurías que existen, porque sí, en América Latina hay muchas veedurías. Yo creo que, como dice Antanas, hay que saber que lo público es sagrado y que cada uno de nosotros es corresponsable con asegurar que eso público debe seguir siendo sagrado. Bueno, y como las elecciones regionales se acercan, mi mensaje sería: miren muy bien por quién votan. Nosotros nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches. Gracias.